Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carol Velázquez, perteneciente al paralelo GR9B2 de la Facultad de Sistemas. En esta ocasión les presentaré la práctica 5 del Laboratorio de Mecánica Newtoniana, denominado Combinación de Fuerzas. Los objetivos para la presente práctica son: determinar la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas por el método de paralelogramo y el cálculo directo, comparar los resultados de fuerza resultante entre dos diferentes métodos, demostrar que cada fuerza de acción que actúa sobre un sistema corresponde con una fuerza de reacción que equilibra el sistema. Para el sistema de estudio usamos los siguientes materiales: 6 varillas de soporte 30 centímetros, 2 varillas de soporte de 10 centímetros, 2 bases de soporte, 2 doble nuez, un dinamómetro de 1 newton, un dinamómetro de 2 newtons, 2 soportes para dinamómetro, un portapesas de 10 gramos, 3 masas plateadas de 50 gramos, 4 masas plateadas de 10 gramos, una cinta métrica e hilo. Para el primer experimento lo que procedimos a hacer es armar nuestro material. En este caso utilizamos las varillas de 30 centímetros sobre las bases soporte atornilladas de forma vertical. Usamos las doble nuez en la parte superior de estas varillas, en donde colocamos los dinamómetros, con ayuda de las varillas de 10 centímetros. Luego anudamos el portapesas en la mitad del hilo y este lo volvemos a unir con cada dinamómetro, obteniendo una figura parecida a la de mi derecha. Para el primer experimento y su primera parte, mantenemos los dinamómetros a la misma altura. Luego colocamos el disco graduable de forma que en el centro coincida con el nudo del hilo y después variamos la separación de las bases para formar ángulos de 20, 30, 40 y 50. Luego, para la segunda parte del primer experimento, variamos la altura únicamente del dinamómetro de 1 newton, con el fin de cambiar el ángulo, y luego variamos este ángulo de 40, 55, 70, 90 y 115 grados. Ahora bien, para el segundo experimento lo que hacemos es mantener la base del primer experimento. Luego colocamos verticalmente las varillas de 10 centímetros con los soportes de dinamómetro. Colocamos los dinamómetros de forma horizontal y los encerramos comprobando que los dinamómetros marquen 0. Luego mantenemos una de las bases fijas y la otra la movemos 2 centímetros en cada medición. Y así vamos anotando los resultados. Resultados y discusión. Ahora veremos los datos obtenidos y los resultados del primer experimento, tanto la primera parte como la segunda parte. Con los datos obtenidos durante la experimentación podemos llenar la siguiente tabla. Aquí vemos que los ángulos son iguales y verificamos la fuerza del dinamómetro de 1 newton y la fuerza del dinamómetro de 2 newtons y la anotamos en la siguiente tabla. Para obtener el vector resultante usamos el método del paralelogramo tanto para la medida de 20 grados, 30 grados, 40 grados y 50 grados. También usamos la forma analítica dado por el valor teórico de la fuerza resultante y vemos que existe una diferencia entre el método de paralelogramo y la forma analítica a usar. Esa diferencia podemos verla en la columna de error de la segunda tabla. Este error se puede producir por la diferencia de escala de ambos dinamómetros. Además, en este caso podemos usar la primera ley de Newton que nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Podemos observar los resultados de la segunda parte del primer experimento, en donde variamos la altura del dinamómetro de un newton, por lo cual tenemos una variación en el ángulo de medición. Por lo que también esto nos genera un porcentaje de error por la misma diferencia de la escala de los dinamómetros. Aquí podemos observar la diferencia de error entre el método de paralelogramo y método analítico.
en la columna de error de la segunda tabla. Ahora bien, veremos el segundo experimento. Estos son los resultados del segundo experimento, con lo cual llenamos esta tabla de mediciones. Podemos observar que la fuerza 1 y 2 tienen grandes variaciones, por lo cual significa que existieron errores de medición o errores debido a la diferencia de las magnitudes de los dinamómetros. En este caso, teóricamente podríamos aplicar la tercera ley de Newton, la cual nos indica que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1, pero en dirección opuesta. Como conclusión de esta práctica, podemos ver que al tener dos o más fuerzas, estas se pueden combinar formando una fuerza resultante, la cual es posible calcular con el método de paralelogramo. Se comprueba también la segunda ley de Newton, ya que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, este último devolverá una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto al primero. Además, el estudio tuvo errores debido al tipo de instrumentación usado y también errores de medición.